Proverbios capítulo 7, vamos a exponer todo el capítulo, pero vamos a leer ahorita para comenzar los primeros 5 versículos solamente. Leo para ustedes, dice la palabra del Señor. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Como dicen seguramente los subtítulos que ustedes tienen en sus Biblias, acá nuevamente el capítulo 7, Salomón retoma el tema acerca de los pecados de la inmoralidad sexual, en este caso advirtiendo, como dice allí, las artimañas de la ramera. Los proverbios, como dice el capítulo 1, están dirigidos a los simples, a los jóvenes, hablando de esa persona que no tiene capacidad para reflexionar sobre su proceder o no dimensiona las consecuencias de todos sus actos. El proverbio dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. La necedad del simple, entonces, le quita esa capacidad para dimensionar sus acciones y mirar más allá de lo inmediato, que es precisamente el ofrecimiento que hacen los pecados de índole sexual. El joven o el simple no reflexiona sobre las consecuencias de sus actos. Y una de esas áreas que no perdonan para sacar una factura bien dolorosa en la vida son precisamente los pecados de índole sexual. Entonces, el consejo de este padre preocupado, Salomón, a su hijo, es para que su hijo se aparte del camino de los necios y en este caso, sobre todo, en ese camino del desenfreno de la inmoralidad. La seductora inmoral que nos aparece aquí en el Proverbio 7 conduce al joven para que pierda su sentido de vergüenza, que pierda toda su preocupación por el bienestar de su futuro y lo conduce precisamente al camino de la destrucción, que comienza con la satisfacción momentánea de sus instintos más pasionales o animales. Salomón insiste nuevamente, hermanos, en advertir a su hijo con este pecado. 3 capítulos y tenemos varias semanas hablando sobre esto. Lo que nos dice es que nunca es demasiado cuando tenemos que advertir sobre este tema. Si el Señor en su providencia precisamente nos ha dejado para que estudiemos cada vez esto, es porque definitivamente necesitamos ser advertidos con este peligroso enemigo, este peligroso pecado. Para que de alguna forma los que todavía tienen sus sentidos o su conciencia endurecida despierten y luego reflexionen realmente acerca del mal camino que tomaron hace tiempo. 3 pensamientos se desarrollan en el capítulo 7 con respecto a advertencias nuevamente con el pecado de la inmoralidad sexual. Versículos 1 al 5 hay una exhortación para prevenir la inmoralidad, contra la inmoralidad. Versículos 6 al 23, una ilustración instructiva sobre cómo acontece este pecado, cómo se seduce al joven simple o al hombre simplón, porque no solamente es joven, sino al hombre simplón que es necio. Y también termina los últimos 3 versículos, 24 al 27, con una advertencia final. Versículos 1 al 5. Hijo mío, guardas mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Veamos la insistencia de este padre preocupado. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, a la inteligencia, llama parienta. Y el versículo 5 dice la razón, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Con el fin, el padre, de llevar a su hijo a que no tenga que atravesar las consecuencias dolorosas por el pecado de la inmoralidad sexual, porque, hermanos, el Señor usará siempre 2 medios para enseñarnos. Nos enseñará la providencia correctiva. Es decir, si nosotros no escuchamos la instrucción, nos lo va a enseñar a través del juicio y de la disciplina. Y vamos a tener que aprender, pero en este caso nosotros elegimos, como le decía yo a mis hijos cada vez más pequeños,
Tú aprendes por la instrucción, por lo que yo te diga o con la pela. Pero así nosotros vamos a aprender. El padre está diciéndole, hijo, escúchame para que te guardes de esa experiencia dolorosa, o escúchame, y si escuchas mi consejo, tendrás precisamente la protección que el consejo divino te quiere dar, la sabiduría divina te quiere dar. Primera lección que el padre le enseña a su hijo, que es primordial, hermanos, que es principal para prevenirnos contra los pecados de índole sexual. Dice, ten en alta estima la palabra de Dios. Ten en alta estima la palabra de Dios. Dice, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis razones. ¿Qué necesito yo entonces para poder combatir con éxito lo que son tentaciones de índole sexual, o para combatir mis pasiones de índole sexual, hermanos? Cualquiera que pudiera estar diciendo que está combatiendo con este tipo de pecados. Número 1, debes apreciar, atesorar la palabra del Señor. Debemos atesorarla porque dice, guarda mi ley, guarda mis mandatos. Lo que nos está diciendo es que los guardes como si fuera una joya, como aquella joya importante que tú tienes mucho cuidado, porque no quieres que se te eche a perder o que los ladrones te la lleven. Guarda los mandamientos como la sabiduría más excelsa que tu alma pudo haber encontrado. El Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos adquirí inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Para el salmista, primero fue dulce la palabra del Señor, más que la miel a su boca, y cuando atesoró su palabra, entonces aborreció el camino de mentira que ofrece todo pecado, sobre todo estos pecados de índole sexual. John Piper dijo acerca de esto, nunca reduzcas al cristianismo a una cuestión de demandas, resoluciones y fuerza de voluntad. Más bien, el cristianismo verdadero es una cuestión de lo que amamos, nos deleitamos, de lo que sabe bien a nuestro paladar. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice que la humanidad está dividida de acuerdo a lo que los hombres aman. El 3:19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Cierro la cita de John Piper. El justo y el malvado están separados, entonces, ¿por qué? Por lo que aman. La primera cosa que nosotros debemos tener en cuenta para poder combatir con éxito los pecados de índole sexual son entonces el atesorar y amar el deleite verdadero que produce un alma que obedece al Señor. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor y nuestra alma ha experimentado la hermosura, la belleza y el gozo de obedecer y honrar al Señor, entonces verá el gozo que produce el pecado tan menor que definitivamente uno lo va a poder rechazar. Entonces, lo que primero tenemos que entender es que amemos, atesoremos, como dice el Padre al Hijo, atesóralos, guarda mis mandamientos, porque si no los guardas, eres hombre muerto. Eres hombre muerto. Serás un pobre desgraciado o serás un pobre infeliz. Pero si guardas, atesoras, la palabra del Señor se filtrará tanto en tu forma de pensar que transformará nuestras vidas para abandonar la inmoralidad sexual que tanto caracteriza a nuestra sociedad donde vivimos. A cualquier sociedad realmente, y sobre todo en este siglo XXI que está en una sociedad hipersexualizada, de todo tipo. Ya, por ejemplo, no se puede, mis hijos que a veces quieren ver una serie de unos cómics, supuestamente, y ya básicamente están exponiendo lesbianismo, LGTB, homosexualidad, todo, y sin decir lo que es adulterio, fornicación, inmoralidad, todo eso. No solamente debemos atesorarla como un tesoro precioso, el proverbista también le dice que debes apreciarla a la ley del Señor, la palabra del Señor, como la niña de los ojos, como un anillo que nos recuerda el pacto que tenemos, o como un familiar querido. Versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. La niña de tus ojos se refiere a la pupila, ¿no?
guarda el mandamiento, esa pupila que no puede caerle ni siquiera un microscópico grano de arena porque no nos va a dejar tranquilos. ¿Cierto? ¿Quién se queda tranquilo con una basurita más mínima que esta sea que caiga en los ojos? Estamos mal, no estamos bien, hasta que no me limpie, hasta que no me curen, hasta que no se me quite esa cosa, por más mínima que sea. Así entonces, de esa forma nosotros debemos guardar la palabra del Señor. Versículo 3, lígalos a tus dedos, como el anillo de boda nos recuerda un pacto con nuestras esposas o el esposo. La palabra de Dios en nuestro corazón atesorada nos recordará siempre el pacto que hizo Dios con nosotros a través de la cruz de su Hijo, y cuando venga la tentación podemos acudir a la cruz y de allí tener la fuerza que necesitamos, que fueron prometidas por Él, la gracia, para poder rechazar propuestas de índole inmoral y sexual. Guárdalas, atesóralas como un anillo en tu dedo o como un familiar querido. Dice, versículo 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Di a la inteligencia, llama parienta. Cuando disfrutamos la compañía de amigos especiales, que realmente son esas familias que tenemos tiempo sin ver, con la cual pasaríamos tiempo de horas con conversación agradable. Esa persona, ese amigo, amiga o familiar que nosotros realmente añoramos esos tiempos de calidad porque se disfrutan. Bueno, si tú abrazas la palabra del Señor así, pasarás un tiempo, la palabra misma del Señor te va a dar, esa conversación te va a dar toda la fuerza para que precisamente entiendas el peligro de los pecados de índole sexual. ¿Y para qué todo eso? Versículo 5, para que te guardes de la mujer y de la extraña que ablanda con sus palabras. Un puritano dijo, entre más admires la belleza de la palabra de Dios, ella te guardará de la mujer extraña, porque la belleza de la palabra hará que la belleza de la mujer extraña sea vista como deformidad. La música de la voz de la sabiduría nos hará sordos a la elocuencia más excitante con la que la extraña quiere tentarnos a olvidar el pacto que tenemos con Dios. Sus labios destilan miel, sí, pero la sabiduría divina nos asegura que su final es amargo como el ajenjo. Entonces, ¿cuál es el primer paso, la primera parte que debemos entender en la lucha contra el pecado de índole sexual? Atesorar y apreciar la palabra del Señor. Por eso, citando a John Piper también con respecto a cómo atesorar la palabra de Dios en el corazón, él dice, puedes pedir a Dios que te dé nuevas papilas gustativas en la lengua de tu corazón, para que entonces saborees la palabra del Señor como nunca antes la has saboreado. Entonces eso es importante, lo cito porque me pareció, a mí me ayudó en lo personal. Pídele a Dios nuevas papilas gustativas en la lengua de tu corazón, para que ella, la palabra de Dios, te sepa más dulce que la miel. Y tu corazón esté extasiado, enamorado, embelecido de la belleza, de la sabiduría divina, para que entonces mires la sabiduría, para que mires la belleza del pecado sexual o su atractivo como una deformidad. Número 1, esa advertencia, esas exhortaciones. Pero número 2, versículo 6 al 23, Salomón utiliza una ilustración que probablemente era ficticia, ¿no? Lo más seguro es que era ficticia, pero al mismo tiempo representa tanto la realidad que uno puede ver, eso parece la película de la vida de la gente que está en la calle. Salomón lo pone, vi en la ventana de mi casa a un hombre falto por la ventana de mi casa, un hombre falto de entendimiento. Lo hace tan real Salomón acá, que uno se imagina al lado de Salomón viendo por la ventana también, con un café viendo, nada así. Mira el necio aquel, aquí, allá va. Entonces, básicamente, porque es tan repetitivo esta historia, es tan realista, que uno básicamente lo ve también, ve la película con él. El joven torpe, tonto, simple, cae en los encantos de la seductora mujer porque no compensó por su poca experiencia y por no escuchar el consejo de su padre,
la sabiduría divina contra los ataques de la tentación. ¿Cuáles son los elementos que vemos en la historia que habla la mujer, que habla Salomón? El hombre, primero, el joven es simple, es tonto, es necio, porque al parecer, por lo mismo que dice Salomón, él no tenía la intención de caer, no era su plan principal. Dice, versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. El joven, al parecer, como pasa mucho, quizás comenzó teniendo, que lo que quería tener era un poco de relax y un poco de diversión. El error fue considerar que ese tipo de diversión la podía tener en la calle donde están los impíos. O sea, él quería a lo mejor ese momento estar un poco tranquilo, pasar unas horas, una noche bien, y se fue precisamente a la calle donde moran los impíos, con el error de creer, hermanos, que a veces nosotros podemos pasarla bien con los impíos. Ese es realmente es el cuadro que nosotros tenemos que tener cuidado acá. La necedad. Sus pies prácticamente lo guiaron a la casa de la ramera. Él terminó, obviamente, cuando dice que lo obligó o lo rindió, es que obviamente ya estaba atrapado. Ya después de decir que no, ya era muy tarde, ya había llegado al punto de no retorno. Pero cuando dice que ella lo obligó, lo tuvo que seducir, precisamente era porque probablemente él no empezó el día así. O no empezó el día queriéndolo hacer, pero se expuso tonta y neciamente. Cristo nos enseñó a orar, no nos metas en tentación. Porque si entramos en tentación, sería muy difícil salir de ella. Evitemos, hermanos. Este cuadro de Salomón muestra acá en estos versículos. Nos enseña a evitar la compañía de las personas que nos tientan. Evita conversaciones tentadoras. Evita compañía tentadora. Evita todo aquello que precisamente nos induce, nos pretende inocular el pensamiento, el punto de todo aquello que vaya contra la ley de Dios. Evítalo. No seas necio, no seas necia. Dice, porque versículo 6, mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, la ventana se le dice celosía también, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Luego Salomón comienza a describir cómo es que este joven falto de entendimiento, simple y torpe, cayó precisamente esclavo de este pecado. Comienza describiendo las características, el carácter de la mujer, de la mala mujer, de la ajena. Versículo 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. La primera característica de una mujer mala es que tiene atavío de ramera. Es decir, hermanos, su modo de vestir era de mal gusto, era sensual, vulgar, destapado, seductor. Su apariencia física era de tal forma que parecía que llevaba un cartel en el pecho que decía lo que ella era. ¿Qué era? Una ramera, con intenciones malignas. Sus encantos externos son precisamente para aprovecharse de los incautos. Esa es en primer lugar la característica de una mujer ramera. Sensual, vulgar, destapado, su forma de vestir, me refiero, seductor. Número 2, dice el versículo 10 también, otra característica. Su corazón es, ¿cómo dice? Astuto. ¿Sabe dónde se dice por primera vez esa palabra? En Génesis 3, cuando se describe, pero la serpiente era más astuta.
Entonces, la serpiente era astuta, igual la misma característica que tiene esta mujer. Es decir, esta mujer lleva en sus venas el veneno de la serpiente antigua. A la casa de ella fue este joven. Versículo 11. Alborotadora y rencillosa. Otra característica de la mujer mala. Es decir, que su lengua, su risa, todas sus expresiones, sus formas de hablar son escandalosas. La mujer que es escandalosa tiene esa característica. Lo que nos dice que sea escandalosa en su forma de hablar, su risa, sus palabras, su lengua, es que muestra su carácter obstinado. Ella es una dominante. Es ese tipo de mujeres que siempre quiere reinar. No acepta un no por respuesta. No puede sujetarse a su marido. Una mala mujer. El espíritu de esa mujer es totalmente contrario y opuesto a las de las mujeres piadosas que dice 1 de Pedro 3 que llaman a su marido Señor. Habla de sumisión voluntaria. Versículo 11 sigue diciendo, no es algo, solamente es alborotadora y rencillosa. Es alguien molestoso, pleitista, todo el tiempo está peleando. Sino que dice también, sus pies no pueden estar en casa, versículo 11. Es decir, que para este tipo de mujer, el hogar y las responsabilidades de la casa no le agradan para nada. No es feliz haciéndolo. Es feminista hasta los tuétanos. Desea una vida libre aunque esté casada. Una mala mujer. El cuidado de sus hijos o de su marido les causa malestar. Prefiere una vida en la calle que estar en su casa. Literalmente odia a su esposo e hijos. Está en búsqueda siempre de presa, buscando hombres superficiales, vacíos, simples, disolutos, promiscuos como ella. No solamente tiene estas características, es una tremenda hipócrita. Cuando le conviene, se viste como mansa paloma. Dice versículo 12, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, nunca puede estar en la casa. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrar una seductora que se convierte en mansa paloma. Que convence al tonto que se da cuenta que no, el que viste así, que es casada y que habla así, ella finge lo que no es, pretende ser religiosa, habla como religiosa, habla como piadosa. Hoy he pagado mis votos, salí a encontrarte. Ablanda con sus palabras. Es la persona que te dice, tú lo que necesitas es alguien que te comprenda. Tú trabajas tanto. ¿Has escuchado eso? Ese es el diablo que le está hablando. El diablo o la diabla. Tú lo que necesitas es relajarte. Bueno, pero tú eres un ser humano con necesidades fisiológicas que deben ser satisfechas. Como si eso fuera una necesidad fisiológica, como comer. No lo es. No lo es. Hace creer al incauto que lo ama. Le hace creer porque dice, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo. Y dice el versículo 15, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Yo lo que quería era un hombre como tú. Una mujer como tú. O sea, tú eres lo que yo necesito. Yo siempre te anduve buscando fue a ti. ¿Y qué hace el incauto? La incauta se lo cree. Sí, yo soy único. Yo soy única. Sí, sigue creyendo.
Es necio, es torpe, es tonto. Versículo 16 al 20. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, halos y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. El simplemente es fácil de convencer. La inmoralidad, hermanos, ataca precisamente los sentidos, el tacto, la vista, el gusto. ¿Qué malo puede salir de tantas cosas buenas? ¿Verdad? Se ve bien, sabe bien, parece bien. ¿Por qué negarnos? Eso es lo que piensa el incauto. La mujer le dice, no habrá ningún problema. El incauto cree que no habrá, pero olvida algo importante, que Dios todo lo ve. Y ante Él no se escapa nadie. Pero al final lo que lo lleva es al camino de la muerte. Versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa al corazón. Hermanos, es tan necio este hombre que es más necio y más animal que un buey. Porque al buey para llevarlo al matadero hay que obligarlo a empujar y pegarle. Es tan torpe que una ave, al percibir al ser humano cerca con el arma, vuela porque ve el peligro. Pero este es más animal que el buey y más necio que un pájaro irracional. Y lo que va es directo para la muerte. Dice al principio, ya lo obligó con la salamería de sus labios, lo convenció, él se la creyó y él se fue derechito desbocado. Abandona todo. Por eso, en la semana pasada hablábamos de que es parte de la pobreza y de la miseria los pecados de inmoralidad sexual, porque el hombre apuesta todo con tal de tener eso. Es la triste realidad. Versículo 24 al 27, el tercer y último punto, una advertencia final. Llegó el padre otra vez preocupado. Y hermanos, es cierto que a veces algunos no crecieron en la iglesia con su padre piadoso, pero de alguna forma puede escuchar la súplica del pastor. Así un padre o un pastor piadoso. Hijo, oídme. Estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres por sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Una súplica que se le pide, o se te pide, hermanos, vas directo a la esclavitud y al sufrimiento. Dice que ha hecho caer, los pecados de inmoralidad sexual han hecho caer a los más fuertes. La otra vez lo mencioné, y yo creo que lo has escuchado antes igual, de la misma forma. Salomón el más rico e inteligente cayó. David el más piadoso cayó. Sansón el más fuerte cayó. Esos ejemplos están. Porque si ellos cayeron, ¿qué de nosotros, hermano? ¿Qué de nosotros? Esos ejemplos están para que tiembles. Para que tiembles. Con respecto al pecado sexual. Un puritano dijo, esa maldita hechicera lo convenció que lo llevaría a un paraíso. Pero el joven enseguida la siguió, se sintió atrapado en los cepos del infierno por ella. A los más jóvenes, y lo pienso hablando como si estuviera hablando a mis hijos, aunque tengo mis hijos al frente. No escuches las artimañas de la mujer, Ramiro.
de la provocadora, de la seductora. Joven hermana, como a mi hermana menor te hablo, no escuches la voz seductora de ese impío. Hermana en Cristo, casada, que estás pensando, has considerado la idea, es la mayor necedad que puedes cometer. Hermano, que probablemente en la mente hayas pecado con adulterio, o ya estás en el pecado, te va a llevar directo al infierno. Como decíamos la semana pasada, es un fuego que no puedo sofocar. Más te vale sofocarlo, porque el fuego en el infierno, ese no lo vas, de la ira de Dios, ese sí no lo vas a poder sofocar. Y es peor. Y es peor. Huye de la inmoralidad sexual, hermano. Hermano. Que el Señor quiera una iglesia que se aleja de ese pecado, de la pornografía, conversaciones indebidas, compañías peligrosas. Huye, hermano. Huyamos. Huyamos en todo momento. ¿Qué pasa si estás en ese pecado ahorita? ¿Qué pasa si ya has caído? La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué pasa si caíste? Recuérdate que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Gloria al Señor por nuestro Salvador, que nos ha limpiado de todo mal, que ha purificado nuestras conciencias, que podemos venir siempre al agua de la palabra y lavarnos y recordar las promesas. Y a pesar de que algunos sufran por las cicatrices de pecados de este tipo en el pasado, la gracia de Cristo nos levanta y nos restaura y nos puede hacer nuevas personas. Muchos sabemos que es así. Si estás ahorita en ese pecado, arrepiéntete. Hay perdón también para ti a través del Evangelio en la cruz de Cristo y puedes ser liberado de este terrible pecado. Hazlo antes de que sea demasiado tarde.